decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz
Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Maravilloso Dios, aleluya. Bota precioso Senhor, bota maravilhoso, mi rei. Danke Jesus de Nazaret, danke para a presença, mi rei. Danke para a bondade, a wemainta Jeová. Que me dava permitir-nos, Senhor, dia mais, Padre. Para invocar, Senhor, para alabar, oh Deus, para glorificar o santo nome, mi rei. Oh Padre Celestial, a oitavo dia, Deus te glória, camida nossa escolha, Padre Celestial, para invocar, Senhor, para exaltar-te, para donar boa honra, para donar boa alabança, para donar boa honor, Deus te glória, solo tu mereces alabança, solo tu mereces adoração, mi rei, oh nos está alabado, a wemainta Jeová, nos está glorificado o santo nome, el Padre, danke para o privilégio, Deus te glória, danke para a bondade, a wemainta Senhor, camida para permite-nos, Padre, nos alanta, Deus te glória, Padre Celestial, até nós aqui, Padre Celestial, oh, danke, mi rei, aleluia, danke para cada humano, Senhor Jesus, aleluia, que te aqui não acaba, Senhor, Padre Celestial, na corda, papá, a oitavo dia, Deus te glória, não abim para alabar-te, Senhor, não sabim para adorar-te, mi rei, aleluia, oh, Padre Celestial, é só que está na caminho da Jeová, que te puiega, Padre Celestial, e bananco bom, Deus te glória, unto, papá, para nós por alabar-te, Senhor, para nós por donar boa alabança, mi rei, oh, awemainta, Deus te glória, manifesta boa glória, Senhor, manifesta boa poder, awemainta, Senhor, aleluia, oh, glória na bom nome, Senhor, bom nome da alabança, bom nome da honor, Deus te glória, oh, glorifica boa mesa, awemainta, Senhor, até nós aqui, mi rei, aleluia, ta honrar-te, Padre, ta donar boa alabança, mi rei, ta donar boa honor, Dios te gloria, aleluya. Poderoso eres Dios. Dios bendición a mi luna ricamente, a wemainta, aleluia. A boque te caba, aleluia. A boque ta seguir conosco. Qualquer caminho da botar, wemainta, na trabalho, na casa. Qualquer caminho da botar, wemainta, aleluia. Se você não está na casa, aleluia. O dia de Senhor, tá é dia para nós chegar na casa de Deus, aleluia. Para nós alabar no Deus, a wemainta, aleluia. O glorifica Deus su nome. Padre Celestial, oh Deus te glória. Até nós aqui, Padre Celestial. Caminho nós sabemos buscar algo fresco, a wemainta, Jehová, Padre Celestial, Deus te glória, caminho tudo o qual nós recebemos em cima, papá, nós não está conforme nos mesa, o emainta, papá, nós sabemos, Senhor, Padre Celestial, para nós, Jehová, botem algo fresco para nós, Senhor, botem uma palavra fresco para nós, o emainta, Jesus, uma palavra para lançar nós, o emainta, uma palavra para dar nos fortaleza, o emainta, Jehová, Padre Celestial, oh, glorifica o mês, Senhor, até cada lumão que te o emainta, Senhor, que te acaba, Deus te glória, vou conhecer na coração, Padre, vou conhecer o qual não está passando dentro de Awemainta, papá, oh Padre Celestial, toca na Awemainta, Jeová, é só que te busca na Awemainta, Padre, sana na, oh Deus, passa o man sanador, Padre, passa botar aí Deus que está sana, Padre, botar aí Deus que está liberta, Awemainta, que blando cadena, Awemainta, que está tudo local, papá, que está estroba, Awemainta, Jeová, para nós policiar de ti, oh Deus, passa o man sanador, Awemainta, toca, Awemainta, Espírito Santo de Deus, Awemainta, passeate a wemainta, toca e vida na wemainta, lanta na compode la wemainta, aleluia. Oh, tu, bom nome da glória, bom nome da alabança, nós dona boa alabança, wemainta, nós dona boa honor, la wemainta, recebe alabança, recebe gratitude, a wemainta, Jeová, nós reconhece, mi rei, sem ti, Padre Celestial, nós vida não tá nada, mi rei, nós reconhece, mi rei, se nós não tem boa, oh Deus, aleluia, que conosco por la sie, papá, sin ti, mi rey, aleluya. Oh, gloria na bom nome, Senhor, bom nome da alabança, bom nome da adoração, mi rei, recebe alabança, wemainta, recebe gratitude, wemainta, nós está exaltado, wemainta, nós está dando bom honor, wemainta, aleluia, recebe alabança, recebe gratitude, wemainta, mi rei, aleluia. Oh, santo eres rei, bota todo poderoso, mi rey, aleluya. No tem como tu, awemainta, Señor. No tem un Dios como tu, Padre. Bota único Salvador, aleluya. Bota único socorro, awemainta. Vinde nos ayudanza, awemainta. Viuda nos clama, awemainta. Viuda nos alababo, awemainta, aleluya. Viuda nos clama, awemainta, aleluya.
Oh, alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Alma mía, alaba a Jehová, wemainta, aleluya. Oh, gloria a buen nombre del Señor. Recibe alabanza, recibe honor, wemainta, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Tú le gloria, tú le alabanza, tapabo mi grey, aleluya. Padre celestial, hasta vos palabra, Dios de gloria. Vos sierva, wemainta Jesús. Y te va a traer vos palabra, Dios de gloria. Use con poder, use con autoridad, wemainta Jehová. Para palabra sali manela et impulsali, mi Dios. Para palabra sali con autoridad, wemainta Señor. Solamente mi grey, está un vaso, Dios, un vaso dispuesto, Padre. Un vaso, mi rey, aleluya. Que está dispuesto, mi rey, a wemainta Jehová. A predicar vos palabras, Señor. Capacítala, mi rey. No de unción de arriba, Jesús de Nazaret. Oh, Dios de gloria. Padre celestial, está dispuesto, mi rey, aleluya. Oh Padre, capacítale a wemainta Jehová. Para poder ser palabra con libertad a wemainta. Para ser palabra trae vida, aleluya. Es palabra trae comida cada día, Señor. Para nos comer, mi Dios, aleluya. Pensé, Padre, nos no por sin por palabra, mi rey. Pasa por palabra talantanos. Por palabra, Jesús, aleluya. Ta dona fortaleza, mi rey. La que por palabra llega, camina de tiempo llega, wemainta, aleluya. Paso vos palabra talanta, aleluya. Vos palabra ta estora, wemainta Jesús. Padre Dios de gloria, manda vos palabra, mi rey, aleluya. Nos está sentando, mi rey, que nos escuchala, Padre, que nos tayona, mi rey, para nos comer vos palabra, mi rey, wemainta Jesús. Oh santo eres Dios, glorifica vos mesa, wemainta, pasea con autoridad, wemainta, quita Padre celestial, tú lo cual, papá, quita estroba vos palabras, salia, wemainta, en nombre poderoso de Jesús. Oh mi rey, paseate Espíritu Santo de Dios. Paseate Espíritu Santo de Dios, wemainta, haciendo maravilla, wemainta. Espíritu Santo de Dios toca, wemainta. Espíritu Santo de Dios liberta, wemainta, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Vos está aquí, mi rey, aleluya. Siempre vos presencia está aquí, mi rey. Siempre vos gloria está aquí, mi rey. Oh, santo eres Jesús, aleluya. Vos presencia, mi rey, está necesario de lugar aquí, Señor. Vos presencia, mi rey, está necesario, mi rey. Me dinosa, wemainta. Oh, santo eres Dios. Toca, wemainta, papá. Eso que te por libertar, wemainta, mi rey. Liberta, Señor. Quebrando cadena, wemainta, Jesús, aleluya. Oh, santo eres, mi rey, aleluya. Oh, bota precioso, Padre. Bota maravilhoso, mi rei, aleluia. Hasta tu leção, Padre, que está seguindo conosco, papá, via internet, YouTube, a wemainta, Senhor. Vai tocar na wemainta, mi rei. Se não está malo, Deus te glória. Passa bom sanador, a wemainta, Padre. Para qualquer motivo, Padre. Não porteia a wemainta, Senhor. Vai tocar na mi rei. Vai passar bom sanador, a wemainta, mi rei. Oh, glorifica bom, Senhor. Para tu leção, Padre, que tá seguindo conosco, a wemainta, mi rei. Passa, bota aí Deus todo-poderoso, Senhor. Bota aí Deus maravilhoso, mi rei. Bota aí Deus de glória, Padre celestial. Oh, Papa, beniciona a wemainta, Senhor. Beniciona a vida na wemainta, Papá. Que te aqui, não, Senhor. Beniciona na maneira especial. Vou conhecer na luta a wemainta, Papá. Vou conhecer o qual não está passando a wemainta, mi rei. Oh, toca na maneira especial. Oh, passa a sanador a wemainta, mi rei. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre celestial, nos meste de cada día de nuevo, Dios. Nos meste danza cada día de nuevo, Padre celestial. Oh, sin ti, Jehová, nos vida no está nada, Señor. Sin ti, Padre celestial, no estamos haciendo nada, mi rey, aleluya. Oh, santo eres Dios, aleluya. Alabamos Dios, wemainta, aleluya. No está más que dos, no está más que tres, aleluya. Oh, Padre Dios de gloria, aleluya. Oh, maravilloso eres, Señor. Bota precioso, mi rey. Bota digno de gloria, Padre. Recibe alabanza, wemainta, mi rey. Oh, gloria a Jesús, alabanza a Dios. Maravilloso, Señor. Precioso Dios, aleluya.
Oh, gloria a bon nombre, aleluya. Bon nombre ta alabanza, Señor. Bon nombre ta adoración, mi rey, aleluya. Oh, toca, remainta, Señor. Liberta, remainta, mi rey. Oh, llénanos con tu presencia. Llena, Jesús, aleluya. Llena de vida, remainta, mi rey, aleluya. Haciendo maravilla, Padre Celestial. Mei de bu pueblo, Dios de gloria. Pasa por conocer bu pueblo, Padre. Vos sabe como o pueblo está pasando, mi rey, aleluya. Vos conocen a millón que tu rende, Padre. Oh, toca, wemainta, Señor. Llena de vida, na mi rey, aleluya. Liberta de mente, na wemainta, Señor. Para poder recibir de ti, oh Dios, aleluya. Oh, mi alabanza, Señor. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, Dios está aquí, aleluya. Siente su presencia, wemainta. Siente su gloria, wemainta, aleluya. Exalte Dios su nombre. Etea, wemainta. Está pasando, wemainta. Está llenando, wemainta. Está tocando, wemainta, aleluya. Abriendo tu corazón, wemainta, aleluya. Oh, permite Dios, aleluya, tocar a wemainta. Permite Dios haciendo maravilla para wemainta, aleluya. Quita tu le duda na wemainta, aleluya. Quita tu lo cual quita estroba a wemainta, aleluya. Oh, biblia e duda na tabin, aleluya. Reprende duda na wemainta. Misa mi Cristo ta vivo, mi Cristo ta real, mi Cristo ta todopoderoso, aleluya. Oh, santo ele Dios, aleluya. Oh, Biblia enemigo también con su duda na wemainta, aleluya. Reprende duda na, aleluya. Misa mi Cristo está vivo, mi Cristo está real, aleluya. Mi Cristo está todopoderoso, aleluya. Oh Dios, aleluya. Nos está sirve un Dios vivo, aleluya. Un Dios de poder, la wemainta. Un Dios que por lantarnos, aleluya. Un Dios que por cambiarnos vida, wemainta, aleluya. Oh, santo, aleluya. Oh, mi rey, aleluya. Paseate a wemainta. Oh, tócanos a wemainta, mi rey. Llénanos, Jesús. Nos mestedimos, mi rey, cada día de nuevo, mi Dios. Oh, Padre, sin ti, papá, nos vida no está nada, mi rey. Sin ti, mi Dios, no vida no está nada, Señor. Sin ti, Jehová, no podrá lo sea, Padre. Oh, santo. Oh, no, Dios está real, aleluya. No, Dios está precioso, aleluya. No, Dios está todopoderoso, wemainta, aleluya. Pensei, Padre, no está honrarte, papá. Pensei, no está dando alabanza. Pensei, no está dando honor, mi rey. Mas a botar todopoderoso, mi rey, aleluya. Bota aí Deus que está haciendo maravilla. Bota aí Deus que está lantando, Señor. Bota aí Deus que está socorrendo, mi rey, aleluya. Oh, santo eres Dios, aleluya. Oh, maravilloso, Señor, aleluya. A boca que está seguindo conosco via internet, aleluya. Alaba Deus, a wemainta. Tem pueblo aqui na aleluia que está alabando Deus, aleluia. A botar, me caminho a botar, aleluia. Alaba Deus. Sentir a presença de Deus, caminho a botar, aleluia. Se está passando qualquer momento difícil, a wemainta, aleluia. Bueno, por clama, aleluya, al sabomán, aleluya. Misa, Señor, atame aquí, mi rey. Vos conoce, Padre, que como está pasando dentro de mi rey. Solamente a ti, Dios, me está clamando a wemainta, Señor. Ayúdame, aleluya. Abra mi boca, misa, Señor. Ayúdame, aleluya. Solamente a vos por ayudarme, aleluya. De lo cual me está pasando, papá. Solamente a ti, oh Dios, aleluya. Solamente a vos, papá, por lantarme, aleluya, clamando a Dios, aleluya. Pasa aí nota Deus para ganhar-nos, aleluia. Olha aí, bisa, está cubo, aleluia. Deus não está rende, aleluia. Olha Deus, abisa, me está cubo, aleluia. Glória ao Senhor. Oh, santo eres Deus, aleluia. Oh, bendición a vos pueblo, manera especial, wemainta.
Bendición na manera especial. Toca na Padre Celestial. Vos conocen la lucha, papá. Vos conocen la dificultad, we mainta, Padre. Toca na we mainta, Señor. Vos conocen el corazón. Vos conocen la mente, Padre. Oh, papá. Toca na Jesús. Toca na Padre. Atana aquí, Señor. Dispuesto, papá. Dispuesto, mi rey. Dispuesto, Padre. Para toca na we mainta, mi rey. Oh, santo eres Dios. Oh, santo eres Dios, aleluya. Oh, maravilloso, tan Dios, aleluya. Esa Señor la tamia aquí, Padre. Bisa Dios atamia aquí, Padre Celestial. Atamia aquí, mi rey, aleluya. Esperando de ti, Señor. Esperando milagro, aleluya. Esperando algo de ti, oh Dios, aleluya. Tócame, Señor. Tócame, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso, Señor. Oh, santo eres Dios, aleluya. A veces son toque de Dios, aleluya. Nos veces para Dios tócanos, aleluya. Para nos sentir un toque de Dios, aleluya. Alabanza a Jesús, aleluya. Oh, alabanza a Jesús, aleluya. De él luchan, aleluya. De lo cual vos estás luchando, aleluya. Dice, Señor, tócame, papá. Dice, Señor, tócame, mi rey. Solamente a vos, Padre. Por quitarme, Padre Celestial, de lo cual me está pasando, aleluya. Papiando como Dios, aleluya. Paso Dios conoce mi corazón. Es aquí como está pasando, aleluya. Es aquí como está pasando, aleluya. Kiko tabulucha, aleluya. Papiando con Dios, aleluya. Está un Dios todopoderoso. Está un Dios que está haciendo maravilla. Está un Dios, nada no está imposible, aleluya. Todo lo cual que está imposible para gente, aleluya. Para Dios no está nada, aleluya. Solamente abrimos corazón. Solamente claman a Dios. Solamente dice, Señor, atame aquí, Padre. Tócame, olántame, libertame, aleluya. Oh, alabanza a Jesús. No, Dios está aquí, aleluya. Está pasando, está pasando, está pasando, está pasando, bandibo, está pasando, siente su presencia, siente su toque, aleluya. Oh, alabanza, mi rey. A botar me camida botar seguir conosco, botar na casa botar malo isso está passando de bocaça está tocando está lantando está sanando está libertando aleluia, solamente abre o coração, sa Deus está todo poderoso, sa Deus está haciendo maravilla, aleluia. Oh, alabanza. Oh, gloria na buen nombre al Señor. Buen nombre ta gloria. Buen nombre ta alabanza. Buen nombre ta adoración. Nos está exaltado. Nos está donando gloria. Nos está donando alabanza. Mi rey. Oh, recibe alabanza, no, oh Dios. Abie porta di cielo, Señor. Derrama tu gloria, Señor. Derrama tu bendición, mi rey, aleluya. Oh, no, Dios, aleluya. Thank you, mi rey. Thank you, Jesús de Nazaret. Thank you, Jesús de Nazaret, para tu presencia. Thank you, para tu gloria, Padre. Tu le gloria ta para Señor. Nos no te dona gente gloria, Padre. Solamente a ti, papá. Nos te dona tu le gloria, na mi rey. Mi gloria no ta para gente, Señor. Mi gloria ta para mi rey, aleluya. Oh, alabanza a Jesús, aleluya. Oh, bendición a nossa Señor. Padre Celestial, Dios de gloria. Van clama, aleluya.
Para tous les lumana qui convention na Colombia, alléluia. Pas de sigi cuida na, pas de sigi wada na, alléluia. Parce que dia ta yega pana bimbek, alléluia. Pas de sigi cuida na, pa iba na kubonga kina, amen, gloria al Señor. Padre celestial, Dios te gloria, bota grande, bota precioso, bota maravilloso, mi rey. Nos reconoce, mi rey, sin ti, Jehová, nos vida no está nada, Señor. Awe mainta, Dios te gloria, nos alogamos, Padre celestial, para el humano que va a convención, papá. Vos conocen a mi rey, aleluya. Vos conocen a panomba, el Señor. Vos a cuánto cabay, Padre celestial. Hasta el día llega para Bimbek, Padre celestial. Y van a cubón, Dios te gloria, aquí na bonelo, mi rey. Para Bincuyen, gloria. Padre, para tocar-nos, Senhor, para bendicionar-nos também, Padre, para tudo o qual nós vamos receber aí, oh Deus, aleluia, Padre, bendicionar-nos, cuida-nos, Padre Celestial, bode boa, de boa proteção, na migra, aleluia, para chegar aqui na Cubão, Deus te glória, bendicionar de maneira especial, Senhor, oh Padre Celestial. Hasta nos pastor, Padre Celestial, cuídele, oh Dios de gloria, protégele, Padre Celestial, cualquier trampa de diablo, Padre Celestial, si que guardele, papá, si que cubre, oh Dios, como sangre poderoso, mi rey, Padre Celestial, esta es cabeza y grupo, oh Dios de gloria, Padre Celestial, guardele, mi rey, cúbrele, Señor, como sangre poderoso, Padre. Oh papá, iba nan kubon aqui na Senhor, Deus, aleluia. Cuida na minha rei, guarda na minha rei, Jesus, aleluia. Tu le glória, tu le honra, ta pabo, Senhor. Oh, tabo somerece honra, papá. Tabo somerece alabanza, Senhor. Tabo somerece honor, a mainta Jehová. Oh, santo eres Dios, aleluia. Bendicionanos, Senhor Jesus. Hasta joven na mainta, Padre. Bendiciona na maneira especial, Senhor. Cuida cada joven na mainta, Senhor. Cada niño a mainta, Padre Celestial. Que está aqui na Deus de glória. Bendiciona na maneira especial. Guarda na mente, Deus de glória. Guarda na coração, papá. Cada dia de novo, mi rei, aleluia. Papá, cuida na Jesus, aleluia. Na creche, Padre, qualquer caminho na tá. Na escola, Padre Celestial. Que está na mal amistad, oh Deus, aleluia. Oh, de nombre de Jesús, Padre, cuídanos, joven, a mi rey, aleluya. Alabanza, Jesús, aleluya. Poderoso eres Dios, aleluya. Alabanza, Señor. Maravilloso eres Dios, aleluya. Santo eres Dios, alabanza, Jesús. Bota precioso, Señor, bota maravilloso, mi rey. Oh, glorifica a mesa, o mainta, Señor. Oh, gloria a Jesús, alabanza a Dios. Tu le gloria, tu le honra, tapabo mi rey. Oh, glorifícate, mainta, aleluya. Poderoso eres, Señor. Alabanza a Jesús. No cansa de alabar a Dios, mainta. Done gloria, done alabanza. Done Dios alabanza, mainta, aleluya. Done adoración, mainta, aleluya. Bendición a Dios su nombre, mainta, aleluya. Oh, tu le gloria, tu le honra, tapanos, Rey, aleluya. Soberano Dios, aleluya. Precioso botar, Señor. Maravilloso botar, mi Rey, aleluya. Alabanza a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Alabanza, mi Rey. Maravilloso Dios. Bota precioso, Senhor, bota maravilhoso, mi rei. O toca-nos de maneira especial, Padre. Bendiciona-nos, aue mainta, mi rei, aleluia. Bendiciona tu leção que não polte, aue mainta, papá. Toca na maneira especial, aue mainta, mi rei. Para de Deus te glória, para não polte, aue mainta, Senhor. Passo tu le glória, tu le honra, tapabo, Jeová. O santo eres Jesus, alabanza a Deus. Maravilhoso eres, Senhor. Precioso dano Dios, alabanza, Señor. Maravilloso, mi rey, gloria a Jesús. Santo eres Dios, alabanza, Señor. Maravilloso eres Dios. Bota precioso, papá. Bota digno de gloria, digno de adoración, papá. Atanos aquí, mi rey. Bendicionanos de manera especial. O tócanos, Jesús, aleluya. Alabanza a Dios, maravilloso, Señor. Oh, gloria a Jesús, alabanza, papá. Llena, toca, Dios de gloria. Bendiciona, Padre Celestial. Oh, santo eres Jesús. Alabanza, mi rey. Oh, glorifica vos, Dios. Oh, alabanza, Jesús. Maravilloso eres Dios, aleluya. Oh, gloria a vos nombre, aleluya. Precioso Señor. Alabanza, Jesús. Gloria a Dios, alabanza, Señor. Maravilloso Dios, aleluya.
Oh santo eres Dios, alabanza Jesús. Maravilloso Dios, precioso tan Dios, aleluya. Oh alabanza mi rey, oh gloria en buen nombre el Señor. Buen nombre ta alabanza Señor, buen nombre ta honor mi rey, aleluya. Oh gloria al Señor, alabanza, oh Dios, oh precioso Dios. Gracias, Señor. A vos merece tu rey gloria, merece alabanza, fue mi corazón. A vos merece tu rey gloria, merece alabanza, fue mi corazón. La ganó santa palabra, maínta, aleluya. Abriendo tu corazón y canta y cantica. Gloria a Jesús. Aleme café matea. Pues chate, abriendo tu matea. Cubo merece. Bendicionata bon number, oh Señor. Mi que canta pavo, enter mi ser. Tu nave gloria, cubo merece. Bendicionata bon number, oh Señor. Gloria al Señor, alabanza a Jesús. Alabamos Dios, maínta, aleluya. Bendición en nombre de Cristo, maínta, aleluya. Pasata Dios que llamaba, maínta, aleluya. Ta Dios que toca, maínta, aleluya. Bendición a su nombre, la maínta. Exalte Dios su nombre, la maínta. Done adoración a maínta. Done gratitud a maínta, aleluya. Pasa está Dios todopoderoso. Está Dios maravilloso, aleluya. Bendición a Dios su nombre, la maínta, aleluya. Done alabanza. Done Dios lo cual va a 13 pe a maínta. Va a 13 alabanza para Dios a maínta. Done Dios su alabanza a maínta, aleluya. No recibe nada a maínta. Habemos corazón a maínta, aleluya. Exalte Dios su nombre. Done alabanza. Solo Dios merece alabanza. Solo Dios merece honor a maínta, aleluya. Exalte Dios su nombre. Done gratitud a maínta, aleluya. Exalte Dios su nombre a maínta. Done Dios alabanza. Y merece tu gloria. Y merece tu alabanza a maínta, aleluya. Oh, gloria al Señor. Recibe alabanza, maínta, mi rey. No está honrarte, maínta, Dios. Solo tú mereces nos alabanza, maínta. Solo tú mereces nos honor, maínta, Dios. Oh, gloria en buen nombre el Señor. Buen nombre te alabanza. Buen nombre te honor, maínta, Jesús. Danke por la oportunidad para donarnos, maínta. Nos por alabarte. Nos por donar alabanza, maínta, aleluya. Oh, gloria a Jesús. A vos merece tu gloria, merece alabanza, fue mi corazón. A vos merece tu gloria. Cante aleluya, cante alabanza, maínta, aleluya. Canta na maínta, aleluya. Vivo corazón. Canta para Dios, maínta, aleluya. Canta pavo, cuenter mi ser. Tu nave gloria, cubo merece. Bendicionata bon number, oh Señor. Mi que canta pavo, cuenter mi ser. Tu nave gloria, cubo merece. Bendicionata bon number, oh Señor.
bendicionata bon number, oh Señor. Bendicionata bon number, Oh, gloria al Señor, alabanza a Jesús. Oh, gloria a Dios, alabanza al Señor. Nossa bendición a bom nombre, la wemainta Dios. Nossa exaltamos a wemainta Dios de gloria. Oh, glorifica a bomessa, wemainta al Señor. Oh, de nombre de Jesús, aleluya. Dios bendición a mi lumanán. Dios bendición a mi lumanán. Quien está viva. En su nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. No Dios está precioso, no Dios está maravilloso, aleluya. E victoria, amém. Awe mainta, aleluia. Camida ule no salanta, awe mainta, aleluia. Nos abisa, mi nota queda mi casa, mi también aquí na para recibir de Dios, amén. Gloria al Señor. Esse te llama es servidor de Dios, amén. Gloria a Jesús. Nanta coda, nanti un cita, awe mainta, amén. Gloria a Jesús. Nos está un buen grupo, awe mainta, aleluia. Nos por alabar a Dios con libertad, amén. Gloria al Señor. Pastor no abai com a igreja, amém? Glória a Jesus. Ele abai com um grupo, ele alaga a igreja para trás, aleluia. Para ele humana por bem, amém? Glória ao Senhor. Banco de lectura de palavra de Dios, a Wemainta, con hermana Jasmine conosco. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y al nombre de Cristo. Amén. Y al nombre de Cristo. Amén. Y al nombre de Cristo. Amén. Sea la gloria, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor en Salmo 100, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso eres Dios, te adoramos y te bendecimos, Jehová. Tú eres digno de alabanza y de adoración, papá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Salmo 100, aleluya. Poderoso y maravilloso eres Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, te damos gloria y honra, papá. ¿Lo tenemos todo? Gloria al Señor, aleluya. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por la puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y en su verdad por todas las generaciones. Amén. Sea bendita la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entrad por esa puerta con alabanza, adorando y glorificando al Señor. Hoy es el día del Señor y hoy venimos a adorarle y a glorificar su nombre. En el nombre de Jesús. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, papá. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es una espada de doble filo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores de tu palabra, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pedimos, Padre Santo, y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra hermana Erna. Gloria a Dios, Dios sigue bendicionando a hermana Jasmine para el precioso lectura de palabra de Dios. Van canta para Dios, aleluya. Con alegre, a Wemainta, con hermana Jacqueline, con nos gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Koda alababo Dios, a Wemainta, Batibuman, a Wemainta, aleluya. Alababo Dios con libertad, a Wemainta. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. ¿Y quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Le damos las gracias al Señor. Amén. Una vez más estamos en su casa. Hemos venido a alabarle, a glorificarle, a ensalzarle. Amén. Como solo Él lo merece. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. También saludamos a todos los que nos escuchan o los que nos ven por las vías de internet si están abiertas. Dios los bendiga y siéntanse libres para alabar a nuestro Señor. Amén. Gloria a Jesús para siempre.
Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, oh Dios, presentando cada uno de estos cánticos delante de tu presencia, oh Señor. Ayúdame, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Y cuánto hemos creído en ese poder que no vemos? Amén. Gloria a Jesús. Alabanza. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tú has creído en un poder que no se toca. Tú has creído en un poder que no se ve. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en tu corazón. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en tu corazón. Tú has creído en un poder que no se toca. Tú has creído en un poder que no se ve. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Tú has creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. He creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento gozo. Yo siento gozo, yo siento gozo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento gozo. Yo siento gozo, yo siento gozo. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Yo siento gozo, yo siento gozo. Tú sientes gozo, yo siento gozo. Tú sientes gozo, yo siento gozo. Tú sientes gozo, yo tengo gozo. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Gloria a Dios, aleluya. Aquí sentimos la presencia del Señor, amén. El gozo de Dios, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, pueden tomar asiento, amén. Es un que quiere tomar asiento, lo puede tomar.
es un que quiere estar levantado sobre sus pies y adorar al Rey de Reyes, también está libre para hacerlo. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. ¿Quién quiere estar en su presencia? Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Quiero estar en tu presencia siempre, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Yo necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Ay, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Yo necesito, Señor,
dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Dame de beber, Señor. Dame de beber, oh Dios, aleluya. Cada día necesitamos más y más del Señor, amén. Cada día necesitamos más de su presencia. Cada día necesitamos sentirle más delante de nosotros, al lado de nosotros, aleluya. Él es Dios y nosotros estamos ahí. Él nos tiene como que somos sus hijos más adorados, aleluya. Siéntelo así, hermanos, aleluya. Y dile al Señor, dame de beber de ese tu manantial, aleluya. Oh, gloria a Jesús, alabanza y gloria. Oh, bendito Jesús. Vamos a estar sobre nuestros pies, amén. Me está pidiendo mi rumantur, ayúdame de alabanza, amén. Para nos perdonar, Señor, lo mejor, aleluya. Gloria a Jesús. Oh, bendito Rey, alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de
de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Hay un río de vida que fluye en mí. Hacia el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Díselo. Aleluya, 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 aleluya. La gloria, la gloria, la gloria, aleluya. Otra vez. Aleluya, aleluya. La gloria está aquí, aleluya. Aleluya, aleluya. La gloria a mí me da poder, me da poder. Oh, vive el Rey, aleluya. Y a mí me da poder, y a mí me da poder. ¿Para qué? Para poder vencer. Y a mí me da, también a ti te da poder, aleluya. Oh, gloria. Y a mí me da poder para poder. Otra vez díselo. Y a mí me da poder. Oye, tú que estás en casa, a ti también te da poder para que pueda vencer, aleluya. Para poder vencer. Aleluya, aleluya. Oh, gloria. Aleluya. La gloria es de Dios, aleluya. La gloria bajó aquí, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, vive el Rey. Dale la gloria al Señor en esta mañana, aleluya. Aleluya, la gloria bajó aquí. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. La gloria está en este lugar, alabado es el nombre del Señor, aleluya. Hay poder, dile, y a mí me da poder, dile a tu hermano, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer, alabado es el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Recuerde que hoy es el día del Señor, así que dele todo lo que usted le trajo al Señor, aleluya. Usted que está en sintonía, hermano, también gócese en esta hermosa mañana en el día del Señor, amén, gloria a Dios. Vamos a buscar en Mateo 25, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Mateo 24, gloria a Dios. 24:42. Gloria y poder en el nombre de Cristo.
Gloria a Dios. Mateo 24, 42. Amén. Con un amén empezamos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Velad pues, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, gloria a Dios. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. En esta mañana te presentamos nuestras vidas, Dios mío. Te pido, Dios amado, que sea tú poniendo palabra en mi boca, que sea tú glorificándote en esta mañana. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que sea tú usándome para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo le puse como tema en este mensaje, gloria a Dios. Ya Cristo viene, preparémonos para su regreso. Ya Cristo viene, preparémonos para su regreso. Gloria al nombre del Señor. En la semana pasada el pastor hablaba sobre ya Cristo viene, gloria al nombre del Señor. Y yo tenía ya mi mensaje preparado, mi bosquejo ahí, gloria a Dios, y le digo a mi sobrina, ay Dios mío, mira todo lo que yo tengo aquí, mira. Yo dije, ay Dios. Y después cuando estoy en mi trabajo, dije, yo no voy a predicar de ahí porque ya el pastor dijo todo. Y una hermana y una descarriada, me dice la descarriada, pero las palabras son nuevas cada mañana, así que digo yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo me quedé así. Entonces seguí con mi tema. Amén. Así que en esta mañana ya Cristo viene. Preparémonos para su regreso. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos están preparados? ¿Cuántos se están preparando? Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. En la vida cotidiana, hermano, nosotros preparamos. Los padres se encargan de preparar a sus hijos para el futuro. Gloria al nombre del Señor. Le dan una buena educación, siempre los ayudan en la escuela, en la universidad, para que ellos sean alguien en la vida. Gloria al nombre del Señor, porque nosotros pensamos que si usted no es profesional, que si usted no tiene una buena carrera, usted no es nadie. La sociedad piensa eso, pero que tiene a Cristo es una joya preciosa, amén. El que tiene a Cristo es una joya preciosa. Pero debemos de prepararnos para el futuro, debemos de preparar a nuestros hijos para que sean alguien en la vida, para que ellos puedan en un futuro vivir mejor, darle una buena educación a sus hijos. Nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Cada uno de los padres que está aquí quiere darle lo mejor a sus hijos. Cada uno de los padres que está aquí siempre viven aconsejando a sus hijos. Cada una de esas personas que está en sintonía, también esos padres viven aconsejando a sus hijos para que ellos hagan lo mejor en la vida, para que ellos sean hombres de bien en la vida. Así quiere Dios que nosotros también nos preparemos, hermano, para aquel día grande que viene, gloria al nombre del Señor, para cuando Él venga a buscar a su pueblo, gloria al nombre de Jesús. Tenemos que estar preparados, gloria al nombre del Señor. Debemos de nosotros, gloria a Dios, empezar a buscar su presencia, empezar a buscarle, empezar a venir a los cultos, empezar así como lo estamos haciendo ahora, preparándonos para aquel día, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. La promesa del regreso de Cristo es una de las mayores esperanzas de la fe cristiana. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos fe de que Cristo va a venir por nosotros. Amén. Él se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. A través de la Biblia se nos exhorta a estar preparados y alerta para este evento glorioso. ¿Cuántos se están preparando? ¿Cuántos están preparados?
Tenemos que prepararnos, hermano, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta, gloria al nombre del Señor. Él viene a buscar su iglesia, Él viene a buscar su pueblo, aquel que está preparado, aquel que ha dado el todo por Él, gloria al nombre del Señor, aquel que ha depositado su confianza en Él, gloria a Dios, aquel que ha hecho su voluntad, gloria al nombre del Señor. Él viene a buscar, bendito es el nombre del Señor. Y ese día está cerca, hermano. El día está cerca, ya Cristo está a la puerta, gloria al nombre del Señor. Así que usted tiene que estar apercibido porque no sabemos el día ni la hora que Cristo viene, gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra estar preparado? Estar dispuesto, listo, acondicionado, presto, equipado, ya sea mental, emocional o físicamente. Gloria al nombre del Señor. La certeza del regreso de Cristo. ¿Cuánto esperan eso? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Cristo viene? ¿Quién lo dijo? Jesús mismo. Jesús dijo que venía a buscar su pueblo, que Él se iba, pero que iba a regresar. Gloria al nombre del Señor. ¿Y dónde podemos ver eso? En primera de Juan, en Juan 14. Perdón, vamos a ver. Juan 14. Gloria al nombre del Señor. Nos dice, Juan 14:3 nos dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al nombre del Señor. Y en Hechos 1:11 dice, ¿cuántos están preparados, hermano? Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. ¿Cuántos se están preparando? Hay algo que nos falta, gloria al nombre del Señor. Así que debemos de arreglar todo lo que esté desordenado, gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hechos 1. Aleluya, no deje de alabar a Dios. Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios viene, hermano. Cristo viene. Cristo fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Jesús regresará del cielo, gloria al nombre del Señor. Él subió y así mismo como Él se fue, así mismo vendrá. Donde construirá palacios, hermano. Allá Él está preparando morada para cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Para cada uno de los que están preparados, de los que se están preparando para irse con Él. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos se están preparando para aquel día? Allá, para ir a aquel lugar, a donde esté ese palacio, ay, Dios de gloria, aleluya. ¿Cuánto se imaginan cómo es ese lugar? El bendito es el nombre del Señor. Eso es hermoso, hermano. Eso tiene que ser glorioso, maravilloso. Bendito es el nombre del Señor. Él fue a preparar un palacio, a preparar morada para cada uno de nosotros. Después, una vez terminada la construcción, viene a buscarnos. Y ustedes están mirando todo lo que está aconteciendo, gloria al nombre del Señor. Todo lo que está pasando en el mundo entero, gloria a Dios. O sea que Cristo está a la puerta, gloria al nombre del Señor. La profecía cumplida nos da confianza en lo que aún está por venir, gloria al nombre del Señor. La profecía cumplida es una prueba y muestra de que Dios habló a través de su escrito, de sus palabras, de sus profetas, gloria al nombre del Señor, tal como registra en la Biblia, gloria al nombre del Señor. Cristo viene. Hechos 1:11, como ya leímos, aquí nos dice de esa manera, de esa promesa, el regreso de Cristo, amén. Así que debemos de estar preparados.
todo lo que está pasando, eso es para que nosotros nos afirmemos cada día más a los pies de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Para que cada uno de nosotros busquemos más su presencia. Gloria al nombre del Señor. Para que nos preparemos. Si hay algo que a Dios no le agrada, que sea el Señor quitándolo. Si hay algo que nos quiera servir de piedra de trompiezo, que sea el Señor quitándolo. Él conoce a cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él lo conoce a usted. Él conoce a cada uno, hermano. Nos conoce. Cada prédica que aquí se da es para que nosotros cambiemos, para que cuando llegue aquel día nosotros estemos preparados. Nosotros en estos días nos hemos estado preparando, ¿o no? Usted no se ha estado preparando con todos estos mensajes preciosos. Esos mensajes que a cada uno nos habla. ¿O Dios no le ha hablado en estos días? En esos mensajes que el pastor ha predicado. Dios le ha hablado a usted, Dios me ha hablado a mí, gloria al nombre del Señor, para que sea el Señor quitando todo lo que no sea de tu agrado. En aquel día, yo estoy seguro, hermano, que al pastor no le van a pedir ninguna cuenta de usted. Porque el pastor le ha predicado la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Amén. Dios, Él nos ha preparado, siempre vive preparando a su pueblo, siempre vive preparando a los líderes, vive preparando a los ujieres, vive una organización, hermano, hermosa. La gloria es de Dios, gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, Dios nos ha estado preparando cada día para aquel día grande. Sabemos que hay luchas, sabemos que hay pruebas, sabemos que vienen vientos recios, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ustedes como que no lo creen. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Dios siempre está en este lugar, hermano. Dios siempre nos visita. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre nos da una palabra. Esa palabra que usted necesita, Dios siempre se la da. Así que no se haga el oído sordo, porque Dios siempre le está hablando. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre le dice algo en un mensaje. Gloria al nombre del Señor. Sea algo positivo, sea algo negativo. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios siempre le dice una palabra, gloria al nombre del Señor, para que nosotros nos enderecemos, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios no quiere que usted se pierda. Y usted está en el mejor lugar. Gloria al nombre del Señor. Usted puede visitar a donde usted quiera. Usted puede irse a la iglesia que usted quiera. Usted puede, mire, hacer lo que usted quiera. Pero yo le digo una cosa. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios. Aquí no se le pasa paño tibio a nadie, gloria al nombre del Señor. A nadie ni a nada, gloria al nombre del Señor. Lo que está incorrecto se le habla, se le dice que está incorrecto, gloria al nombre del Señor. Así que, pastor, creo que está libre de todos nosotros. En aquel día no le va a decir, no le van a pedir cuenta por ninguno de ustedes. Porque Él le ha hablado por la palabra, Él le ha dicho lo que es bueno, lo que es malo, porque todo está aquí, hermano. Todo está aquí en la palabra de Dios. Señales de los tiempos. Hay muchas señales. ¿Quién me puede decir una señal de estos últimos tiempos? ¿Qué está pasando en el mundo? Hay guerra, mucha hambre, mucho incendio. La profecía de ese gobierno que ganó, temblores de tierra, terremotos, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, esposas que matan a sus esposas, esposos. Es un sinnúmero de señales que hay, hermano, que nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque Cristo viene. Tenemos que estar alerta porque Cristo está a la puerta. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué dice en Mateo 24 y en Lucas. Lucas no sé dónde lo está. Mateo 24, volvemos. Gloria a Dios. No deje de adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Dice, Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de qué, de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrán peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. ¿Lo estamos viendo eso, hermano? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gente por causa de mi nombre. ¿A usted algún día lo han aborrecido? Cuando nosotros llegamos muchas veces a los lugares, hay gente que no quiere saber de los evangélicos, hermano. Que no quiere, mire, que le hablen de los evangélicos. Gloria al nombre del Señor. Somos aborrecidos, gloria al nombre del Señor. Pero nosotros eso no nos puede detener. Amén, gloria al nombre del Señor. Muchos trompezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos son engañados. Muchos son engañados, hermanos, se van para otra iglesia, se salen de la iglesia, hacen esto, por los chismes, por contienda. Son engañados, se dejan de engañar del enemigo, porque estas cosas tienen que acontecer, gloria al nombre del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera, ¿cuáles son los que están perseverando? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al nombre del Señor. Ya Cristo está a la puerta. Porque el evangelio, ¿dónde falta por predicar? Son pocos los lugares que falta para predicar la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. En Lucas también describe las señales antes de su venida, pero con estas señales nos damos cuenta que ya su venida está cerca. Ya Cristo está cerca, hermano. Ya Cristo está cerca. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? Estamos viendo estas señales ahora por todo el mundo. Velar no solamente significa dormirse, hermano. Dice la urgencia de estar preparado. Hay una urgencia en estos últimos tiempos que debemos de estar preparados. Debemos de aferrarnos. Amén, gloria al nombre del Señor. Urgencia, yo sé, de estar preparados. Gloria al nombre del Señor. La parábola de las 10 vírgenes, ¿qué nos dice? En Mateo 25, aquí Dios nos deja todo, hermano, para que nosotros nos preparemos, para estar listos. Gloria al nombre del Señor. Es que aquí no hay nada en la Biblia que usted diga, no, es que eso no me lo dijeron. Es que está aquí escrito en la palabra de Dios, para que usted esté listo para aquel día. Gloria al nombre del Señor. Esta parábola que nos dejó Jesús, que nos dice, gloria al nombre del Señor, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Gloria a Dios, ahí viene el esposo. Corran, que ahí viene el hombre, gloria al nombre del Señor. Ahí viene el novio, gloria a Jesús, aleluya. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Cuántos están esperando ese día? Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite,
porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos faltes a vosotras, a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras misma. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y saben qué día viene? No sabemos ni el día ni la hora que Cristo viene. Por eso que tenemos que estar preparados. Como no sabemos ni el día ni la hora, usted tiene que estar con su maleta hecha, hermano. Usted tiene que organizar todo lo que usted se va a llevar. Que no nos vamos a llevar nada. Prepárese que aquel día usted tiene que coger su maleta para irse con él. Pero usted tiene que saber lo que va a poner en esa maleta. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparado. ¿Cómo que no nos vamos a llevar nada? Usted tiene que serle fiel a Dios. Usted tiene que vivir una vida santa. Usted tiene que cambiar su carácter. Usted tiene que ser diferente. Usted no puede irse con todo eso que usted tenía. Gloria al nombre del Señor. Usted tiene que cambiar las cosas negativas por cosas positivas. Gloria al nombre del Señor. Para cuando llegue aquel día, nosotros nos vayamos con Él. Amén. Las parábolas de las 10 vírgenes que Jesucristo nos enseñó es para ayudarnos a estar espiritualmente alerta, lleno del Espíritu Santo para su segunda venida. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, debemos vivir en santidad y obediencia a Cristo. Velar no solamente significa dormirse, hermano, porque todas cabecearon, todas se durmieron, gloria al nombre del Señor, pero habían 5 vírgenes que estaban preparadas para aquel día. Esas que tenían, me imagino, su orgullo, esas algunas que hablaban su mentirita, esas que algunas hacían cositas. Hermano, tenemos que dejar esas cosas y prepararnos para aquel día, gloria al nombre del Señor. Si no, tenemos que estar preparados. De hecho, todas las vírgenes, como les digo, se durmieron y todas cabecearon, pero aquel día, lamentablemente, nada más entraron 5 vírgenes. ¿En cuál de esos lugares está usted? ¿En las 5 vírgenes imprudentes o las 5 vírgenes insensatas? Prepárese porque Cristo viene. Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Aquel día se acerca. Nuestra misión hasta su venida. Hay una misión, hermano, hasta que Cristo venga. Amén. ¿Cuál es esa misión? Vamos a ver en Mateo 28. Mateo 28. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Debemos de llevar la palabra, eso que nosotros nos han enseñado, debemos de predicarlo
hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo, enseñarle la palabra, hermano, gloria al nombre del Señor, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Aquí muestra el pastor también, como le digo, él nos prepara a nosotros, a cada uno de nosotros, él habla con nosotros, nos da estudio bíblico para que nosotros estemos preparados para aquel día. Así que cada día debemos de buscar su presencia, de buscar el rostro del Señor, acercarnos más a Dios, gloria al nombre del Señor. No tenga miedo, Dios está con nosotros, es hasta el fin del mundo, o es hasta que vayamos con Él, o hasta que Él venga a buscar su pueblo, gloria al nombre del Señor. Pero sí, Él viene por nosotros, sí debemos de estar preparados, gloria al nombre del Señor. Vivir como luz y sal en este mundo, gloria al nombre del Señor. También en Mateo 5:13 nos habla también, hermano, gloria al nombre del Señor, qué debemos hacer, gloria al nombre del Señor, cómo debemos vivir para aquel día, gloria al nombre de Jesús. Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gloria al nombre del Señor. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Gloria al nombre del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Vivir como luz y sal de la tierra. ¿Usted está viviendo como luz y sal de la tierra? Jesucristo nos invita a pensar en la bondad de nuestra vida, en una balanza de nuestra vida. Somos sal de la tierra, luz que ilumina, gloria al nombre del Señor. Nosotros somos los que iluminamos aquí, gloria a Dios. Nosotros somos los que damos ese sabor, ese sazón, gloria al nombre del Señor, al mundo, gloria a Dios. A esa persona debemos de nosotros dar lo que nosotros hemos recibido, gloria al nombre del Señor, para que ellos puedan venir y brillar también con nosotros. Dios quita nuestro pecado y pone su justicia sobre nosotros. Quita nuestra oscuridad y pone su luz en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y por último, la esperanza del creyente. ¿Usted tiene una esperanza? ¿Hay una esperanza? ¿Qué usted espera? Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver en Primera de Tesalonicense. Hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza. Si usted no tuviera esperanza de que vamos con Cristo, usted no estuviera aquí. ¿Por qué usted está aquí? Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Tesalonicense, ¿verdad? Gloria a Dios. No deje de alabar a Dios, que nos vamos con Cristo. Ya casi nos vamos con Cristo y casi nos vamos para la casa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Primera de Tesalonicenses 4, ¿qué dice? 4:16 nos dice, cuando es... No, espérate, que yo estoy mal. Ok. Estoy en Colosenses. Ok, 4:16. Aleluya, no deje de alabar a Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, si estamos vivos, hermano, porque podemos resucitar con los muertos también.
Pero luego yo no sé qué yo quiero, si esperarlo aquí o irme morir Ay, es que va a pasar muchas cosas en ese camino, hermano. ¿Qué usted quiere? ¿Usted se quiere ir con él antes o quiere esperarlo vivo? ¿Quién lo quiere esperar vivo? Pues esperarlo vivo es fuerte. Gloria a Dios. Yo a veces me pongo a pensar si vivo o muerta. ¿Qué? Lo importante es que estemos firmes, hermano. Que estemos firmes y preparados. Pero yo, mire, a veces yo me pongo a pensar, van a pasar muchas cosas antes que cuando Cristo está a la puerta, sí, pero son muchas cosas que van a pasar que a veces uno se pone a pensar, no, yo como que quiero, yo me quiero ir, me voy con él, yo no me quedo, yo como quiera me voy con él. Viva o muerta, me voy con él. Amén, gloria al nombre del Señor. 4:16, ¿dónde era que estábamos? Gloria al nombre del Señor en el 16. Porque el Señor mismo, pero quisiéramos como esperar lo que sea Él que nos viniera a buscar, ¿no? Y nosotros vemos así que Él baje de esas nubes, así, con todas esas, Sí, en estos días. Yo no sé cuándo es, pero sí, como quiera no vamos a ir con Él. Yo sé que no vamos a ir con Él, pero es lindo. Mire, cuando ese hombre venga así, resplandeciente, que venga así, bajando en ese caballo, ay Dios mío, eso va a ser más. Porque qué bueno que Él venga a buscarnos. Dime. Es que yo me quiero, es que yo no sé. ¿Qué usted quiere, hermana Iraida? No, eso tú tienes que saber, si tú estás segura. Es que no sabemos y Cristo está ahí, las señales hay. Vamos a dejarlo ahí, hermano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nos vamos a juntar todo ahí para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre. Es que no, como quiera es. Es que vamos a estar juntos. Los muertos y los vivos se van a juntar en el aire. Eso es lo que dice ahí. Los muertos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los muertos? Era que yo no lo había leído bien, hermano. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Amén, gloria al nombre. Así sí, no importa cómo nos moramos. No importa si morimos antes o si Él viene y nos encuentra aquí. Gloria a Dios. Así que como quiera nos vamos con Él. Amén. Pero tenemos que estar seguros. Asegurarnos de que aquel día nosotros estemos preparados. Amén. Nosotros los creyentes debemos de estar preparados. Seremos arrebatados con Cristo. Esta esperanza debe de motivarnos. Esa esperanza ahí que nos dice Mateo 4, en Tesalonicenses 4:16. Debemos de motivarnos, hermano. Esta esperanza debe de motivarnos a vivir una vida santa, fiel. Amén. Yo estoy terminando, hermanos. Una vida santa y fiel. No podemos perder la esperanza de que aquel día vendrá. Y debemos de estar preparados. No nos podemos dormir, hermano.
debemos de estar preparados. Que el Señor no nos encuentre asando batata, haciendo otras cosas. Debemos de hacer las cosas que a Dios le agradan. Servirle, amarle, buscarle. Que Dios nos quite esas cosas que nos impidan llegar al cielo, hermano. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Usted se conoce y aquí Dios lo conoce y Dios le habla cada día. Aquí el pastor no predica y no dice las cosas. Él conoce sus ovejas, hermano. Él sabe a quién le habla también. Gloria al nombre del Señor. Hay que estar preparado. Prepárese para aquel día. Gloria al nombre del Señor. Porque Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Hay una alabanza que yo hace mucho que me la aprendí, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes de negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Y dice: pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es su galardón. Aquí estamos, Señor, esperando en el Señor. Ya yo terminé, gloria al nombre del Señor. Los músicos pueden pasar, gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Sea paciente, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Así que prepárese, gloria al nombre del Señor. Prepárese porque Cristo está a la puerta, gloria al nombre del Señor. Aquí estamos esperando aquel gran día. O nos vamos con Él o lo esperamos en las nubes. Las dos cosas vamos a hacer. O nos morimos antes de que Él venga y lo esperamos en las nubes, o cuando Él venga nos vamos con Él y también lo vamos a esperar en las nubes. Vamos a ver en Apocalipsis 22:12 nos dice, por último, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Ustedes saben que nosotros hoy, un día como hoy, uno se va tempranito para casa. Así que hoy podemos salir por ahí a una comidita, algo, porque hoy uno sale más temprano que lo acostumbrado. Entonces en Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Lo podemos leer todos? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Así que, ¿qué es lo que usted ha hecho? Prepárese. Que yo le dije que al pastor no le van a pedir cuenta. Va a ser usted mismo que Dios le va a pedir cuenta. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Póngase de pies, hermano, y recuerde que hay que estar preparado porque Cristo viene ya. Gloria al nombre del Señor. Dígale a su hermano: prepárate que Cristo viene. Prepárate que Cristo viene. Ahora dígale: ya. Ya. Hay otra alabanza que dice, antes de que el hermano cante, dice: no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado, Cristo viene ya. No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado, Cristo viene ya, ya, ya. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora. La hora ya viene. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora. La hora ya viene. No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado. Cristo viene ya.
No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado. Cristo viene ya, ya, ya. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora. La hora ya viene. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora. La hora ya viene. No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado. Cristo viene ya. No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado. Cristo viene ya. No queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar preparado. Cristo viene ya, ya, ya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hay que estar preparado porque Cristo viene. Alabado es el nombre del Señor. Ahora sí, el hermano Emiso va a cantar su alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es grande. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tu fidelidad. Eres fiel. Aleluya. Incomparable. Sí, Señor. Nadie como tú. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Eres fiel. Grande es tu fidelidad. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Tu fidelidad Es grande. es grande. El que quiera pasar al altar lo puede hacer. Aleluya. Tu fidelidad. Oh, gloria, reconoce si está preparado, sí o no, aleluya. Dile, Señor, yo quiero estar preparado para aquel gran día, aleluya. Señor, quita todo lo que no sea de tu agrado de mi vida. Aquí estoy, Dios de gloria. Quiero servirte en espíritu y en verdad, Señor. Quiero agradarte, Dios amado, para cuando llegue aquel día grande, Señor. Para cuando tú vengas a buscar tu pueblo, Señor. Porque sabemos que tú eres fiel, Dios amado, y cumple tu promesa. Tú cumple lo que promete, Dios. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. oh, gloria a Dios, díselo en esta mañana. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Es grande. Grande es tu fidelidad. Ya Cristo viene, aleluya. Tu fidelidad es grande. Él lo prometió, Él lo prometió. Tu fidelidad incomparable. Oh, que no hay nadie como Él, aleluya. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es. Grande es tu fidelidad. Prepárate que Cristo viene, aleluya. Tu fidelidad Es grande. es grande. Oh, gloria a Dios. Tu fidelidad Incomparable. incomparable. Es que no hay un Dios como Él, aleluya. Nadie como tú. Ven, Grande grande es tu fidelidad. grande es. Grande es. Tu fidelidad. Oh, poderoso
Maravilloso eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por ser fiel, aleluya. Ayúdanos a serte fiel también, Señor. Padre, a ser fiel hasta la muerte, Dios. Para poder, Dios mío, que podamos tener esa corona de vida, Dios amado. Gracias te damos, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que alabamos Dios, mainta, aleluya. Así que gracias Dios, mainta, para su palabra, amén. Gloria al Señor. Para su palabra de Dios, asari, amén. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Para nos prepararnos vida cada día de nuevo, amén. Gloria al Señor. Para su palabra de Dios, no te sale por nada, amén. Gloria al Señor. Para no sabe tiempo de Dios está seca, amén. El día, bueno, imaginamos, el día está llegando, pensé, cada día nos necesita preparar para el venido de Cristo, amén. Gloria a Jesús. Para nuestra esperanza, está espera arriba de Dios, amén. Su presencia, su bondad, aleluya. Cada día, vos tiempo botar un man, na man de Dios para preparar para Dios, aleluya, para la venida de Cristo, amén. Ahora Cristo llega. Vos não tem tempo para preparar a maleta. Tá hora aqui, vos tem para preparar, amém? Pastor, vos não sabe que dia, não tá ticket, vos vai comprar, para vos pensar, me ter viaje amanhã, me ter para lá minha maleta. Venida de Cristo não está assim. Vos tem para preparar, sempre, vos me está dispuesto, preparando, e dia Deus chega, ela bate a porta, até aqui, Senhor, amém? Glória a Jesus, precioso palavra de Deus, aleluia, e Deus sigue bendicionando a su pueblo, pastor Deus sempre, e palavra tá chega no tempo, amém? Dios no está manda su palabra por manda. Amén. Siempre la palabra de Dios está saliendo a tiempo. Dios bendicionar todos los que están para seguir con nosotros vía internet, YouTube. Nos está guardando vosotros 6 sol a tarde. Amén. Dios bendicionar vosotros ricamente. Gloria a Jesús. Aleluya. La gay mucha na pasa adelante. Pasó a no sabe que castrempón. Puedo pasar a comprar cosas. Goza para agua solo, man. Toma mi vida. Con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Señor, Padre, hasta ahora aquí, Papá, nos abaica, Señor, cubrirnos, Señor, con sangre poderoso, Padre, guárdanos de accidente, mi Rey, y vámonos con nuestro hogar, oh Dios, sea el sol, Padre Celestial, para nos portar aquí, mi Rey, para alabarte, para glorificar.